Romanos 8, versículo 28 al versículo 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, el día de hoy vamos a estar meditando sobre el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Estamos formalmente en lo que ha sido llamado el Ordo Salutis. Esta frase es una frase latina que simplemente significa el orden de la salvación. El orden de la salvación. A partir del capítulo 10 al capítulo 18 estaremos viendo la multiforme gracia de Dios en cuanto a nuestra redención. Hermanos, podemos resumir en una sola frase lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cómo resumimos esa frase? Que Cristo nos ha redimido, que Dios nos ha salvado. Esa es una frase general que podemos utilizar para describir lo que Dios ha hecho para con nosotros. Sin embargo, la obra de salvación implica más que una sola cosa. La obra de salvación, hermanos, es como un abanico que se abre para con nosotros. Como las plumas de esa hermosa ave que pareciera en un momento solo una pequeña y única imagen, pero de repente es desplegada para ver su hermosura. Hermanos, Dios nos ha salvado, pero la obra de salvación es una obra multiforme. Ataca, aborda, se acerca a todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades en la salvación son atacadas, son bendecidas. Permítanme citar las palabras de John Murray para explicar lo que estoy diciendo. Cuando pensamos en la aplicación de la redención, o sea, en el Ordo Salutis, no debemos pensar en ella como un acto simple e indivisible. Sí, está bien que digamos, Dios nos ha salvado. Pero ese hecho es más que una simple acción, es una multiforme acción. Continúa Murray diciendo: comprende una serie de actos y de procesos. Por mencionar algunos, tenemos el llamamiento, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Todos estos son distintos y ninguno de ellos puede ser definido sin ninguno de los otros. Cada uno tiene su propio significado y propósito en la acción y gracia de Dios. Podemos decir que la salvación es un acto único, pero no podemos decir que es un solo acto. Es muchos actos. Hermanos, cuando somos salvados, experimentamos más que una sola cosa, experimentamos una multiforme obra de Dios. Veámoslo en el texto que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice: a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se mencionan al menos 4 procesos, 4 aspectos, 4 actos que se llevan a cabo cuando hablamos de nuestra salvación. ¿Estamos de acuerdo? Estos actos se distinguen por un orden lógico o un orden cronológico. Hermanos, no quiero perderlos en esto, pero lo que estoy tratando de decir es que cuando hablamos de la salvación, debemos tener en mente más que una sola acción de Dios, es muchas acciones de Dios, ¿sí? No solo eres adoptado en la familia de Dios, hermano, eres justificado, eres unido a Cristo. No solo eres santificado, hermano, eres regenerado, eres llamado. Cada una de esas palabras son conceptos que describen nuestra salvación y la riqueza de nuestra salvación, hermanos. La riqueza de nuestra salvación. Estos actos de Dios para nuestra salvación se han dividido, organizado lógicamente y cronológicamente. Por ejemplo, ¿qué quiero decir que se han organizado cronológicamente? Hermano, ¿qué ocurre primero? ¿La glorificación o la justificación? En un sentido, la justificación ocurre primero. Ese es un orden cronológico. Necesariamente el uno precede al otro. El uno antecede al otro. Ese es un orden cronológico. Pero no es la única manera en la que se han organizado estos distintos actos de Dios en la salvación. También se han organizado por un orden lógico. Un orden lógico. ¿Qué ocurre primero? ¿La fe y el arrepentimiento o la regeneración? Hermanos, cronológicamente en nuestra experiencia ocurren al mismo acto. Nosotros no podemos reflexionar sobre esos actos y decir, primero ocurrió esto y luego lo otro. A lo mejor ese es un poco complicado. Pero por ejemplo, somos justificados y en un sentido adoptados, pero pasa prácticamente al mismo instante en nuestra experiencia existencial. Entonces se organizan lógicamente. ¿Por qué? Porque Pablo dice que tú no puedes creer si no es porque has nacido de nuevo. Entonces, lógicamente, la regeneración es antes que la fe y el arrepentimiento. Aunque en nuestra experiencia parezcan uno, lógicamente debe ser antes la regeneración. Así que esto es a lo que nos vamos a adentrar, hermanos, en estos 9 capítulos. Es en lo que nos vamos a adentrar. Las riquezas de nuestra salvación. Ahora, al mismo tiempo que insistimos en que estos son distintos actos de Dios, no debemos separarlos de tal manera que pensemos que el uno puede existir sin el otro. Que el uno puede existir sin el otro. ¿Qué quiero decir? El que es justificado es santificado. El que es justificado es santificado. Al mismo tiempo que insistimos en su separación, en su distinción, no lo hagamos de tal manera, hermanos, que parezcamos que el uno puede vivir sin el otro. Miren lo que dice el apóstol Pablo: y a los que predestinó,
a estos llamó. Y a los que llamó, a estos, aunque es un acto, aunque son actos distinguibles, no son separables. Ok, hermanos, habiéndonos introducido así en esta sección de la confesión, comencemos con nuestro tema del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Lo que tenemos en el primer párrafo, y aclaro desde el principio que la mayoría de estos títulos que vamos a poner a nuestros párrafos los tomé del pastor Greg Nichols sobre su lección de la confesión. Los vi muy útiles, muy claros, así que los tomé de él. No la lección, los títulos de la lección. Podemos titular el primer párrafo, resumen y definición. Resumen y definición. Lo que tenemos en el primer párrafo es el resumen de lo que es el llamamiento eficaz y la definición. Antes de leer el párrafo, quiero aclarar algo, que simplemente nos apegaremos a lo que la confesión quiso enseñar. ¿Por qué enfatizo esto? Porque han existido grandes debates teológicos, los cuales yo creo muy buenos y muy necesarios, sobre el orden del llamamiento y la regeneración, sobre la naturaleza de la de la regeneración. Y son muy buenos y son muy necesarios. Sin embargo, por propósitos pedagógicos, no sería útil para nuestro estudio, no es el propósito de nuestro estudio. Yo creo, en base a lo que estudié, si ustedes compran el libro de John Murray sobre redención consumada y aplicada, se darán cuenta que él distingue, o si tienen alguna teología sistemática en su casa, se darán cuenta que ellos distinguen entre el llamamiento eficaz y la regeneración en dos capítulos distintos. Yo creo que en este momento de la historia, en el desarrollo teológico, no existía esa clara distinción. De hecho, si tú lees la religión cristiana de Juan Calvino, él a veces habla de la regeneración como santificación. Y si tú lees los escritos de los puritanos, parece que no había tanta claridad sobre la distinción. Pero no me voy a meter en la explicación de todas estas cosas. Lo veremos más como se apega a la confesión. Leamos el párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndolos a lo que es bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este párrafo explica y define lo que es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Ahora, esta doctrina, hermanos, ha sido tema de mucha controversia en el mundo cristiano. Y la terminología no ayuda a aclarar la controversia. Si tú dices a un hombre, yo creo que la gracia de Dios es irresistible, él te puede decir,
¿Y por qué la resisto? U otro hombre puede decirte, yo resistí a la gracia de Dios y ahora estoy con Él, pero yo la resistí. ¿A qué te refieres con que la gracia de Dios es irresistible o que su llamamiento es irresistible? ¿No dice Esteban, incircuncisos de corazón, que resistís al Espíritu Santo? Así que para tratar de hacer digerible esta lección, es necesario que expliquemos lo que se quiere decir con estos términos y lo que no se quiere decir con estos términos. Estos términos, hermanos, se originaron en una disputa teológica en Holanda por el año 1610, 1618 al 1619. Los seguidores de un teólogo llamado Jacobo Arminio se levantaron en contra de algunas doctrinas de la Reforma y propusieron 5 puntos para tratar de atacar esas doctrinas reformadas. 5 puntos principales, los cuales ellos entendían no eran bíblicos a la luz de su entendimiento. ¿Cuáles eran estos 5 puntos? Que Dios elige condicionado a las decisiones de los hombres. Segundo punto, que el hombre puede elegir ya que el pecado no ha arruinado la totalidad del hombre, no ha arruinado su capacidad de elegir lo bueno, que la gracia de Dios podría ser resistida, que la muerte de Cristo no fue solo por su iglesia, sino por todo el mundo sin distinción, y que los santos pueden perderse de la gracia, pueden caer de la gracia. Eso se hizo en 1610, donde los seguidores, creo que eran 45 seguidores de Jacobo Arminio, se levantaron para proponerlo. Entonces, esto hizo necesario que los reformados respondieran a estos 5 puntos, conocido como los cánones de Dort por la ciudad en que se formularon. ¿Y cuáles fueron estos 5 puntos? Lo que hoy se conoce como los 5 puntos calvinistas. ¿Cuáles son estos 5 puntos? El hombre está totalmente depravado e incapacitado de elegir lo bueno. La elección de Dios es incondicional. Él eligió sin mirar algo bueno en los hombres. Cristo vino a morir por sus elegidos. La gracia de Dios no puede ser restringida o resistida. Y los santos perseveran hasta el fin. Hermanos, son más que 5 puntos. Si tú lees los cánones de Dort, son varias hojas que explican esto, pero este es el resumen. ¿Qué querían decir los reformados bajo este punto de que la gracia de Dios no podía ser resistida? No eran ignorantes de pasajes de la Biblia que claramente enseñan que los hombres restringen la gracia de Dios. Hermanos, al creer que la gracia de Dios es irresistible, no estamos diciendo que toda gracia de Dios es restringible, sino la gracia salvífica de Dios. La gracia salvífica de Dios es irresistible. Pero hay cierto llamamiento externo que puede ser restringido. Es por eso que se llama el llamamiento irresistible, una operación salvadora del Dios Trino que no puede ser detenida por los hombres. Hermanos, Dios obra, Dios ejerce ciertas acciones en el mundo y no todas son salvíficas. Dios en su gracia restringe por medio de su gracia común a los pecadores para que no lleguen a ser tan malvados como puedan ser. Dios en su gracia sostiene el mundo,
Pero no todas las operaciones de gracia o misericordia, la palabra gracia lo implica, pero no todas sus operaciones de misericordia, de sostenimiento, de restricción de pecado, no todas son con propósitos salvíficos. Aquí el problema es que la palabra gracia ha llegado a ser más generalizada, y es por eso que estamos aclarando esto. Miren, hermanos, acompáñenme a Juan. Juan capítulo 7, versículo 40. Donde claramente se ve un rechazo de Cristo, a pesar de que Él llama a algunos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces aquí vemos diferentes reacciones al llamado del Señor. Hay diferentes reacciones. No todos responden salvíficamente, porque no todos reciben la gracia irresistible de Dios. Hermanos, debemos aprender a distinguir bajo aquel texto que dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Eso es lo que tenían en mente cuando ellos hablaban del llamamiento irresistible o de la gracia irresistible. Ellos distinguían dos llamamientos, hermanos. Un llamamiento externo, donde se llama a todos los hombres a venir y ser salvos por medio del Evangelio. Pero aunque muchos son llamados, pocos son los elegidos para que respondan a este llamamiento. Eso es el llamamiento eficaz. Los que responden al llamado salvífico del Señor. Vean conmigo la confesión en el párrafo capítulo 3, párrafo 3. En la confesión capítulo 3, párrafo 3. Esta enseñanza, hermanos, es congruente con el carácter de Dios. Porque el decreto de Dios por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alcanzar la gloria de su gracia. Y a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Algunos son llamados eficazmente debido al decreto eterno de Dios de salvar a algunos y de dejar pasar a otros. Por eso es necesario que afirmemos, por eso es necesario, a la luz de las Escrituras, que afirmemos la gracia irresistible, el llamamiento eficaz. Además, hermanos, si no existe un llamamiento eficaz, de nada nos aprovecharía la muerte de Cristo. Como dijo un puritano: si Cristo viniera a morir 100 veces, pero el Espíritu Santo no nos arrastrara, no nos transformara, no hubiese un llamamiento eficaz, de nada nos aprovecharía. Hermanos, si se nos ofrece aquí el Evangelio, está bien. El problema es que no tenemos la capacidad para quererlo si no somos transformados primeramente, si no somos arrastrados, hermanos, y la cruz de Cristo recibirá su recompensa.
Y la cruz de Cristo, los sufrimientos de Cristo recibirán su recompensa y cumplirán para lo que fue hecho. Hermanos, Cristo murió por su iglesia y su iglesia vendrá. Es necesario que entonces confesemos un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible, un llamamiento que no puede ser restringido, un llamamiento en donde el hombre no puede levantar la mano y decir, no querer ir. Es un llamamiento que es irresistible para el hombre. Veamos en resumen cómo ocurre el llamamiento. En primer lugar, veamos el objeto de este llamamiento eficaz: aquellos a quienes Dios ha predestinado. Eso es importante. El llamamiento que es eficaz no es eficaz para todos. El llamamiento no es eficaz para todos. La confesión restringe el llamamiento eficaz. ¿A quiénes, hermanos? A los que fueron predestinados para vida eterna. Nadie más. Así que si hay personas, y las hay, que no serán salvas, no es porque resistieron el llamamiento irresistible, es porque para ellos no hubo un llamamiento irresistible. Porque solo para los elegidos es este llamamiento. Mire lo que dice el texto: y a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamamiento del que se habla en Romanos 8:30 es un llamamiento salvífico, porque a los que predestinó, y solo a ellos, son llamados y nadie más. Además, la confesión nos dice quién es el autor de este llamamiento. ¿Quién es el autor del llamamiento? Dios. Dios, pero particularmente el Padre, hermanos. Solemos decir, ok, el Padre envió al Hijo, Cristo ganó la redención y el Espíritu nos aplica la salvación. Y en un sentido es verdad, pero aquí dice, nos enseña el texto. Acompáñenme a 1 Corintios 1:9. Primera Corintios 1:9. Este texto nos enseña que es el Padre el autor principal del llamamiento eficaz. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. El llamamiento eficaz, su autor principal es el Padre. La regeneración, su autor principal es el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que he hablado que las operaciones de la Trinidad no pueden ser divididas. Entonces, la Trinidad entera participa en el llamamiento eficaz, pero es algo que se le da o se le atribuye particularmente al Padre. Aquellos a quienes Dios predestinó, sujeto, los predestinados. El autor, Dios el Padre, tiene a bien en su tiempo señalado, la ocasión, que quería hablar de esto. ¿Cuándo ocurre el llamamiento eficaz en los elegidos? Cuando al Padre le place, cuando a la Santa Trinidad le place. Es algo que no se puede empujar, según aprendemos por Juan capítulo 3, que el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es también todo aquel que es nacido de Dios. Es algo que no se puede empujar. Es algo que las iglesias de hoy en día, o lo que dice ser iglesia, debe aprender. Es en lo que debemos reposar.
Que por más que manipules las campañas evangelísticas que haces cada día de Semana Santa, no hay garantía que ocurrirá lo que dices que va a ocurrir. 100 salvaremos para Jesús esta campaña. Oh, cuida la boca de poner sobre el Señor algo que Él no ha dicho. Es algo que no puedes mover, es algo que debemos esperar en su tiempo señalado y aceptado. Hermanos, acabo de enterarme esta semana que hay para el mes de junio o julio un proyecto de ganar 1 millón de almas en la Ciudad de México. Para Cristo, dice 1 millón de almas para Cristo. Pues sí, puedes ganar tu 1 millón de almas para Cristo, pero no sé cuál Cristo. Porque el Cristo o la obra del Cristo de la Biblia es una obra que no puede ser predicha, no puede ser forzada, manipulada. Por más música bonita que pongas, lo único que lograrás es que muchas cabras pasen al frente, se emocionen, brinquen, para que después lo único que tengas es personas engañadas en un país que no conoce el Evangelio. Es lo único que se va a ganar. Deseamos la salvación de las almas, oramos por ellas, pero nos sometemos al santo decreto escondido y secreto del Dios Trino. Oh, hermanos, no nos desesperemos aquellos que están en el evangelismo y que van cada semana. Los animo a seguir, mis hermanos. No sabes cuándo será el Señor que tenga a bien despertar a unos cuantos. Nosotros debemos ser fieles en predicar a toda criatura y Él responderá a su debido tiempo. ¿Qué, hermanos? Es un descanso. Saben, si no fuera así, yo no me pararía aquí a predicar. Porque si el poder para salvación estuviera en el predicador, hermanos, todos ustedes estuvieran perdidos. Es la confianza, que es el santo y todopoderoso Dios que salva y arrastra y transforma. El instrumento y el agente principal. Ya hemos visto los sujetos, el autor, el tiempo o la ocasión. Ahora veamos los instrumentos que se utilizan para el llamamiento eficaz. Llamar eficazmente por su palabra y espíritu. El instrumento es la palabra, el agente personal es el espíritu. Hermanos, esto es alentador, esto es alentador. Alguien dice, Dios no es todopoderoso como para salvar sin la predicación del evangelio. Sí, pero lo ha decidido hacer a través de ella. Simple. Puede hacerlo absolutamente, pero ha decidido ligarse a su palabra. Y en un sentido podríamos decir que no hay salvación aparte de la predicación del evangelio. En un fuerte e importante sentido es lo que este texto está diciendo. Por la palabra y espíritu. Hermanos, es algo que no debemos menospreciar. Es la palabra predicada, viva del Señor, que trae a los pecadores. Hermanos, ¿no es increíble que el propósito eterno de Dios de llamar a sus elegidos se cumpla por la predicación de sus débiles siervos? ¿No es impresionante? ¿No es alentador, hermano? ¿No es alentador, hermano, para tus hijos a catequizarlos continuamente, a hablarles en el devocional familiar continuamente del evangelio y esperar que en algún momento ese medio será utilizado para salvarlos? ¿No es alentador entonces pararlos en las calles y saber que por la locura de la predicación el Señor ha decidido traer a los hombres? Es alentador. No podemos separar al espíritu de la palabra ni a la palabra del espíritu. Si separas al espíritu de la palabra, eres un racionalista católico romano. De tal manera que crees que la acción es hecha
aún sin el Espíritu de Dios. Pero si separas la palabra del Espíritu, te vuelves en un anabaptista místico. Hermanos, ese fue un debate importante. Esta frase no está en vano en la confesión. Fue un gran debate. Algunos, los anabaptistas, decían: no se necesita la palabra, Dios puede hablarle a los hombres y salvarlos como Él quiera. Los reformados aprendieron que la Escritura dice que es a través de la palabra predicada. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es por eso que el Evangelio tiene poder. No separemos, hermanos, al Espíritu y la palabra. El Espíritu es una persona soberana de la Santa Trinidad, pero que se ha decidido ligar a su santa palabra para obrar el llamamiento eficaz. Y aquí se nos dice al final qué es lo que ocurre. Así, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Eso es lo que ocurre, hermanos. ¿Qué es el llamamiento eficaz? La obra de Dios, donde somos llevados de un estado de pecado y muerte a un estado de gracia y salvación en Jesucristo. Hermanos, cada que hay este llamado eficaz, esto ocurre. Nunca se queda a la mitad. Nunca queda fallido. Nunca es resistido. Siempre es concretado. Ahora, sabemos de qué llamamiento estamos hablando. Del llamamiento salvífico. No de todo llamamiento externo y predicación del Evangelio, sino de uno muy particular. Ahora, ya hemos explicado muy generalmente qué es el llamamiento eficaz y qué ocurre. Ahora, y cómo ocurre. Ahora quiero explicar en qué consiste este llamamiento. ¿Qué hace Dios en nosotros por medio de este llamamiento? 3 cosas, dice la confesión: iluminando, quitándoles el corazón de piedra y renovando sus voluntades. 3 cosas que atacan 3 problemas del corazón. ¿Cómo está el corazón del hombre? En obscuridad y tinieblas. ¿Qué hace Dios? Lo ilumina de modo espiritual y salvador, a fin de que comprendan las cosas de Dios. ¿Cómo está el hombre? No solo obscurecido en su mente y una mente corrupta, sino un corazón endurecido. ¿Qué hace Dios? Les quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. Pero no es nuestro único problema, sino que nuestra voluntad está viciada a hacer lo malo. Por eso somos renovados en nuestras voluntades por el poder omnipotente para inducirnos a elegir lo bueno. Esas 3 cosas ocurren. Y para explicar esto, antes de introducirnos, me gustaría leer un pequeño extracto de el librito Una defensa al calvinismo de Charles Spurgeon. Hay un pequeño librito de Charles Spurgeon de Una defensa al calvinismo, y cuenta esta historia, hermanos. Una vez asistí a un servicio donde el texto era precisamente: Él nos elegirá nuestras heredades. Él nos elegirá nuestras heredades, continúa Spurgeon. Y el buen hombre que ocupaba el púlpito era algo más que un pequeño arminiano. Por lo tanto, cuando comenzó, dijo:
Este pasaje se refiere enteramente a nuestra herencia temporal. No tiene absolutamente nada que ver con nuestro destino eterno. Pues no queremos que Cristo elija por nosotros en asuntos relacionados con el cielo o el infierno, dice Spurgeon. Es tan sencillo y fácil que cualquier hombre que tenga una partícula de sentido común elegirá el cielo, y cualquier persona será lo suficientemente inteligente para evitar el infierno. No tenemos ninguna necesidad de que una inteligencia superior o un ser más grande elija el cielo o el infierno por nosotros. Eso es lo que Spurgeon está relatando, que está diciendo el predicador arminiano. Eso se deja a nuestro libre albedrío, continúa el predicador. Y se nos ha dado suficiente sabiduría y los medios que son suficientemente correctos para juzgar por nosotros mismos. Y por lo tanto, dice Spurgeon, como dedujo muy lógicamente, no hay ninguna necesidad ni que Jesucristo ni nadie más elija por nosotros. Dijo que nosotros podíamos elegir nuestra herencia por nosotros mismos sin ayuda de nadie. Dice Spurgeon, pensé, mi buen hermano, puede ser cierto que podamos, pero creo que necesitamos algo más que sentido común antes que podamos elegir correctamente. El llamamiento eficaz se basa sobre una realidad bíblica de que el hombre está totalmente incapacitado de querer lo bueno. Miren este hombre, hermanos, que describe Spurgeon. ¿Por qué alguien tendría que elegir por nosotros si solo se nos tienen que presentar las buenas nuevas para que alguien con un poco de inteligencia elija lo bueno? Nuestro problema no es de inteligencia. Nuestro problema es ético-moral. Otro ejemplo. No sé dónde lo escuché. Es más, a veces dudo si lo escuché o se inventó en un proceso. Se fue inventando y modificando, así que si algún día escuchan algo parecido, de seguro de ahí lo tomé. Un arminiano decía, lo único que necesitan los hombres es que levantemos el telón para que entonces vean. O sea, lo único que hace falta es que prediques el evangelio para que ellos se entreguen a Cristo y los convenzas un poco y los animes y les digan, vengan, y los invites. Y el hombre al lado dice, sí, lo único que no has tomado en cuenta es que cuando asas el telón te das cuenta que son ciegos. Es ese gran problema. Es más que un poquito de inteligencia, es que estamos incapacitados de elegir lo bueno. Por eso el llamamiento eficaz y la regeneración son indispensables. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en este llamamiento? 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En primer lugar, en el llamamiento somos iluminados, hermanos. No se nos agrega inteligencia en el llamamiento eficaz. Entendemos, el hombre puede entender lógicamente, razonalmente el evangelio. Son iluminadas las mentes, no para que entiendan más.
No hay una voz que agrega algo, como si el Espíritu agregara algo que el hombre no sabía o no estuviera revelado. Lo que se hace es iluminar para que vean precioso a Jesucristo. Hechos 26. Hechos 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para hacer ese cambio, para entender el Evangelio, para abrazar el Evangelio, es necesaria la obra de Dios a través del Espíritu Santo de abrir nuestros ojos espirituales para ver en Cristo la belleza que Él posee. Como dijo John Owen, si no has visto la belleza de Cristo, no es porque no la tenga, es porque estás ciego. Hermanos, creo ayer leía donde Jesucristo da gracias al Padre. Dice: Padre, te alabo porque revelaste estas cosas a los niños, comparando con los fariseos, porque las revelaste. ¿Por qué hablaba por parábolas el Señor? Hablaba por parábolas el Señor para que oyendo no vieran, oyendo no oyeran, viendo no vieran. El Señor no se las reveló. Somos iluminados para entender la belleza del Evangelio por el Espíritu. ¿Qué más ocurre? Un cambio de corazón. Hemos ido a este texto sin número de veces. Ezequiel 36. Y os daré un corazón nuevo. Y no solo eso, sino que nuestra voluntad es renovada. Hermano, ¿el llamamiento eficaz te hace ir involuntariamente a Cristo? No, el llamamiento eficaz, aunado a la regeneración, hacen que vayas a Cristo voluntariamente. Mira lo que dice la confesión: renovando sus voluntades por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno, llamándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con toda libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Hermano, el llamamiento eficaz no es... A veces pensamos en esto y ese problema de confundir conceptos teológicos con cosas de la vida diaria, y algunos creen que el llamamiento eficaz es decir al niño: come las verduras, y el niño nunca quiere, come las verduras. Así es el llamamiento eficaz, cuando obligo a mi hijo a comer las verduras, aunque el niño nunca quiso. No, ese no es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, hermano, es como si tuvieras la capacidad de convertir el corazón, la lengua, el pensamiento, el paladar, los afectos del niño, de tal manera que el niño voluntariamente, sin que tú le ofrecieras, los buscara. Así es el llamamiento eficaz. Somos renovados, nuestros corazones son transformados y vamos voluntariamente al Señor. Como leímos la vez pasada en Filipenses capítulo 2, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos trasladados por la gracia de Dios. Ok, hermanos. Esto es en resumen lo que es el llamamiento eficaz. Miren lo que dice Stephen Charnock. El nuevo nacimiento es necesario en cada parte del alma, porque hubo una depravación universal por la caída. La regeneración debe responder en la extensividad de cada facultad. De otra manera no sería nacimiento del hombre, sino parte de este, medio nacimiento. Hermanos, no necesitamos un cuarto de nacimiento, necesitamos un nacimiento completo, porque la totalidad de nuestro ser está atado, ligado, pervertido al pecado. El espíritu cambia, esto lo dijo otro hombre, el espíritu cambia el recalcitrante corazón del pecador, haciendo al que no quiere venir a Cristo querer venir. Él hace al indispuesto dispuesto, al desinclinado a las cosas religiosas plenamente inclinado. Nuestra salvación es
enteramente de Dios. Así que, regresando al ejemplo del telón, el llamamiento externo es simplemente avisar, alzar la cortina y demostrar la obra. Pero eso es insuficiente. El llamamiento eficaz con la regeneración dan ojos al ciego. Y no solo ojos, sino deleite en lo que ve. Hermanos, eso es la regeneración. Ok. Tenemos 10 minutos para terminar. Párrafo 2, 3 y 4. Párrafo 2 puedes llamarlo, el llamamiento eficaz es monergista. Monergista. M-O-N-E-R-G-I-S-T-A. Monergista. ¿Por qué titular este párrafo así? Porque lo que se enfatiza en el párrafo 2 es que el llamamiento eficaz es obra de Dios, solo de Dios, y se enfatiza que solo de Dios, y otra cosa se enfatiza que es solo de Dios. Mira esto. Leamos el párrafo 2. Este llamamiento eficaz proviene solamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni de ningún poder o instrumentalidad de la criatura, siendo el hombre enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Es por eso que se ha nombrado a este párrafo monergista. ¿Por qué, hermanos? La palabra monergista es una palabra compuesta. Mono, uno. Por eso decimos monoteísmo, un Dios. Gista, o ergo, o ergi, más bien, erge, tiene una connotación de fuerza, de poder, de trabajo. Entonces lo que se quiere decir por monergista es una obra, un trabajo, uno que hace, no dos. Esa es la palabra contraria, sinergismo. Sinergismo, sin, quiere decir con, juntamente. Ya hemos dicho lo que es ergi. Sinergista quiere decir dos personas que trabajan. Monergista es uno. El llamamiento eficaz es monergista. No nos podemos dar vida a nosotros mismos. Alguien nos da vida. Dios nos da vida. Hermanos, Dios no pudo elegirnos por algo que vio anticipado, porque no podía haber nada por anticipado. En el sentido que no había nada, hermanos. No había nada. Porque si Dios no obraba, el hombre jamás iba a responder. Era la gracia de Dios que lo haría responder. Es más, dice que esta acción se relaciona con el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. Hermanos, nuestro llamamiento eficaz es comparado con la resurrección de los muertos. Vea Efesios capítulo 1. ¿Y cuál? Efesios 1:19, perdón. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Dice al final del versículo 19, según la operación del poder de su fuerza. Entonces la obra del llamamiento eficaz es solo de Dios. Párrafo 3.
El llamamiento eficaz es inescrutable. Estuve viendo algunos comentarios de la confesión y hay algunos que cuando se toca este párrafo, algunos lo vieron como innecesario, hermanos. Se mete en un problema los niños que mueren en la infancia, pero quiero demostrar, yo no creo que fue algo innecesario, yo creo que fue algo necesario. ¿Por qué tocar, hermanos, por qué un resumen de teología toca algo tan práctico? ¿Sabes por qué? Porque los que hicieron la confesión, en su gran mayoría, si no es que la totalidad, fueron pastores. Y tienen que hablar de este tema que es tan delicado, que de los niños que mueren. Aparte, en ese tiempo, la mortalidad de los bebés era amplia, grande. Muchos bebés morían. Creo que John Owen, creo que tuvo 12 hijos y los 12 murieron. Había mucha mortandad. Me puedo equivocar con el número, pero fue algo así, 9 o 12 hijos y todos murieron. Tuvo una hija que solo alcanzó los 10 años de edad. La que más alcanzó edad fueron 10 años y fue alcanzada por la muerte. Lutero padeció esto. Calvino creo que tuvo 3 y murieron los 3. Era algo muy común. Entonces se debía tocar. Pero hay algo que lo hace necesario, hermanos. La mente afilada sabe por qué es necesario esto. Hermanos, ¿qué insistimos en el párrafo 1? Que el llamamiento eficaz es por la palabra y espíritu. ¿Verdad? Dios llama eficazmente a través de su palabra predicada y su espíritu, usando esa palabra predicada. ¿Qué de los niños que no pudieron escuchar? Y no solo de los niños que mueren en la infancia, sino también todas las personas elegidas que sean incapaces para ser llamadas externamente, que tengan alguna incapacidad que no les permita poder escuchar el evangelio, y que no puedan entender el mensaje del evangelio, que tengan alguna discapacidad, que esto sea imposible. Entonces, ¿ven que es necesario, hermanos? Si párrafo 1, hermanos, imaginen que se está exponiendo esto en el siglo XVII, 1689, y se levanta el pastor y empieza a explicar lo que la iglesia cree, y el pastor enfatiza, no hagamos caso a los anabaptistas, el llamamiento eficaz es por la palabra y espíritu, por la palabra y espíritu. Imagínense la mujer que acaba de perder a su hijo y levanta la mano en la congregación y dice: ¿y qué de mi niño que acaba de morir, que no pudo escuchar la predicación de la palabra? Podemos ver que el párrafo 3 de este capítulo no fue algo innecesario, era necesario, era muy necesario. Hermanos, y yo creo que la manera en que la confesión lo hace es perfecta. Yo creo que la confesión tiene errores, los he dicho, donde prefiero a veces la confesión de Westminster, donde prefiero a veces la confesión de Savoy, la declaración de Savoy. Y hemos hecho algunas pequeñas y ligeras críticas. Pero este texto es atinado, hermanos, atinado. Dice el párrafo 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Hermanos, los niños elegidos son regenerados por el Espíritu Santo, ya sea en el momento que parten para con el Señor.
La confesión no dice que solo algunos son elegidos. La confesión no dice tampoco que todos son elegidos. Entonces yo creo que da libertad para tener la postura que uno considere. Pero hermanos, según el párrafo 1, ¿quiénes son llamados? Los predestinados. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en párrafo 3? Los niños elegidos que mueren. Yo creo, como lo enseñó el hermano Joseph, que todos los niños que mueren y las personas que no tuvieron la capacidad de escuchar el Evangelio, yo creo que podríamos decir que fueron elegidas, llamadas y regeneradas, aunque tampoco puedo decirlo dogmáticamente. Creo que hay textos en la Escritura que nos permiten deducir que puede ser que todos los niños y discapacitados sean elegidos. Yo creo que por el carácter de Dios, por el amor de Dios, por su actitud para con los niños, podríamos decirlo, pero sin ser dogmáticos en esto, hermanos. Ahora, cualquiera que sea tu postura, cualquiera que lo que tú creas, solo no nos debemos equivocar en la respuesta, porque he escuchado esto continuamente. Algunos dicen, si tú crees que todos los niños son, yo creo que podríamos decir que todos los niños son. No digas, es que Dios es justo y por eso no manda a los niños al castigo eterno. No, mi hermano, esa no puede ser tu respuesta. Dios es justo, sí, ese no es el problema. El problema es que los niños, si van al cielo, no es por la justicia de Dios solamente. Sí es por la justicia, porque Cristo pagó su pena, pero es por la misericordia de Dios. Los niños son culpables en Adán. Los niños son pecaminosos en Adán. Los niños en Adán tienen culpa delante de Dios. Los niños no son angelitos que nacen. Los niños son, como dijo un hombre, monstruos de iniquidad, pequeños monstruitos, por más indefensos que se vean. Entonces no digas, es que Dios es justo y los va a enviar al cielo. No, Dios es misericordioso y creemos que en su gran amor, misericordia, los va a regenerar. Hermanos, enfatiza eso, si esa es tu postura. Los va a regenerar porque su corazón está depravado, porque tiene culpa delante de su Padre, porque nació como hijo de Adán y necesita nacer de nuevo, necesita una nueva naturaleza. El niño que no nació necesita nacer de nuevo. Entonces, si esa va a ser nuestra postura, solo no seamos humanistas en nuestra respuesta, seamos teólogos en la respuesta, hermano, y demos una respuesta acertada en la Escritura. Yo creo, y estás bien si crees que todos los niños son, pero siempre enfatiza que es por la misericordia de Dios, porque los niños están caídos. Niños que están aquí y alcanzan a escuchar y razonar el Evangelio, ya tienen la responsabilidad delante de Dios de atender la voz del Señor, arrepentirse y creer, porque es solo mientras haya incapacidad, según lo define la confesión. Así que estando en una edad de entendimiento, estando en una edad donde razonas el Evangelio y entiendes tu pecado, tienes que arrepentirte de tus pecados. No tienes que poner tu esperanza en decir, es que no fui tan malo como mis papás fueron tan malos, yo soy menos malo. Eres pecador delante de Dios y necesitas el perdón de tus pecados. Párrafo 3, hermanos, disculpen, se nos han pasado 5 minutos, pero solo vamos a leer el párrafo 4. El párrafo 4 puedes titularlo, el llamamiento eficaz es indispensable. Otras personas no elegidas, aunque sean llamadas por el ministerio de la palabra,
y tengan alguna de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídas por el Padre, no quieren ni pueden venir eficazmente a Cristo, y por lo tanto no pueden ser salvas. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, por muy diligentes que sean en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y la ley de la religión que poseen. En otras palabras, no hay otro camino. En otras palabras, ninguno viene al Padre si el Padre no le trajere. En otras palabras, el Evangelio es el único camino a la salvación. Hermanos, a veces me pongo triste. Vi un video de un famoso teólogo reformado, donde le preguntan en un fórum: ¿Cristo es el único camino? Y no puede responder que Cristo es el único camino. Hermanos, afirmemos con el apóstol Pablo que solo hay un medio de salvación, y es Jesucristo. Y aparte de este llamamiento, por más diligentes que sean en sus religiones, por más, amigo que estás escuchando, por más que te estés limpiando externamente de las contaminaciones, tienes que clamar por la misericordia de Dios. No la puedes exigir, solo puedes decir: si quieres, puedes limpiarme. Pero hermanos, afirmemos con valentía que Jesucristo es el único camino al cielo. Es por eso que se envían misioneros, porque todos los pueblos están condenados bajo el justo juicio de Dios, y solo Jesucristo es el único camino. Llamamiento eficaz, hermanos. Apliquemos esta palabra de confiar en predicar el Evangelio, esperar la obra del Señor a su debido tiempo.